Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del nuevo Mercedes Clase C, la nueva generación de Mercedes Clase C 2021-2022. En esta ocasión vamos a probar el C200 gasolina. No es el más pequeñito de todos, no es el más grande, creo que en potencia está muy bien. Estamos hablando de que en gasolina, de momento, porque de momento es un coche que acaba de salir, como siempre, poco a poco irán saliendo los motores. De momento solo hay 5 motores a la espera de que salga una versión diésel un poquito más pequeña, de que salgan las versiones enchufables y de que salgan las versiones AMG. Es un coche que parte desde 45.000 euros y es un coche que parte desde 170 caballos. 170 caballos en gasolina con trampa, porque a eso hay que sumarle 21 caballos siempre y cuando el sistema microhibridado tenga energía suficiente. ¿A qué me refiero? Todos los motores tienen una microhibridación. Y esa microhibridación, aparte de hacer un arranque a través de un motor eléctrico, ya lo veréis ahora, es un arranque súper silencioso, también nos ayuda a tener un poquito más de potencia en ciertos momentos. Y se nota cuando a lo mejor vas pisando suave el acelerador y lo pisas un poquito para notar esa potencia eléctrica. Siempre hay un lag, ¿vale? Entre que tú pisas el acelerador hasta que el motor responde, siempre hay un tiempo. Bueno, pues se nota, si las baterías están cargadas, que tiene una respuesta un poquito más instantánea. Casi no se nota así, pero si te paras a sentirlo, sí que notas ahí una aceleración que dices tú, uy, esa aceleración instantánea no suele ser tan instantánea en un motor térmico. 200 en gasolina, que sería este, 170 caballos, 204 caballos. Y luego nos iríamos al C300, que ya nos iríamos a casi 300 caballos si sumamos la microhibridación. En diésel está el C200, del que todavía no hay muchos datos, el 220 y el 300. El 300 es un motor más grande, ya la cuestión es el precio. Vamos a movernos, para empezar, regulación de altura de los cinturones de seguridad. Y no sé si llegáis a apreciarlo, pero el arranque es como... Vamos a poner la ventilación al mínimo. El arranque es como muy instantáneo y muy silencioso. De hecho, vamos a apagarlo para que lo veáis. No sé, es como muy suave. Os voy a poner en el cuadro el consumo instantáneo para que lo veáis, porque la verdad es que no sé cómo poner la cámara para que lo veáis un poquito mejor, así que os voy a poner el consumo instantáneo, que está ahí. En cuanto nos empezamos a mover ya lo veréis. Consumos reales que me está haciendo a mí, velocidades de 100 más o menos. Este coche es un coche nuevo, tiene 1000 y pocos kilómetros. Entonces, en consumos reales, en condiciones de 100, una media de 6,4 creo que me hacía ayer, y si empezamos a meternos en poblado estábamos en 7,9, creo que estuve haciendo ayer una conducción por poblado, velocidades de 40, 50. Una cosa curiosa, la cámara de visión trasera y los sensores laterales detectan también el bordillo. O sea, estaba ahora aparcando aquí y me detectaba el bordillo para que tuviera cuidado con las llantas. Hasta ese punto es sensible el coche. Hey, Mercedes. Dime. Llévame a Las Tablas, Madrid. He encontrado estos resultados. ¿A dónde quieres ir? 4. Allá vamos. Vale, una cosa que os puse ahora en el navegador es la realidad aumentada para que veáis en la pantalla central que nos va marcando a través de imagen en real las salidas que tenemos que tomar. También en el head-up display, es algo que me parece impresionante porque el head-up display es grandísimo, o sea, tenemos un tamaño de head-up display enorme que ahora mismo lo que me está haciendo es marcarme en la parte inferior señales que ha detectado, velocidad, si tengo las manos en el volante, si tengo el control de crucero activado. En la parte derecha me está enseñando todas las flechas que tengo que seguir y en la parte izquierda, en la parte superior, tengo el mapa.
O sea, es un head-up display enorme. Y en la parte de arriba me pone la distancia y el tiempo que tengo hasta la llegada. Es que es exagerado el head-up display este. Lo único que le falta es la realidad aumentada, como si tenía el Ford Mach-E, ¿no? Como curiosidad. Lo primero que noto en el Clase C nuevo es que es un coche tremendamente bien construido en casi todos los aspectos. Tiene un par de cosillas, como son las puertas están en plástico duro y es un coche de 50.000 euros, tanto las delanteras como las traseras. Y tiene algún plástico duro que no me convence, como es por ejemplo debajo de la pantalla. Debajo de la pantalla del cuadro central, eso es plástico duro, ¿no? Entonces estás viendo una madera preciosa, un cuero en la parte de arriba precioso, y justo debajo de la pantalla, entre el volante y la pantalla, estás viendo hay un plástico duro negro bastante feo que desentona muchísimo. Y un fallo que le veo a la pantalla, al cuadro, es que es con el borde cromado. ¿Cuál es el problema? Que hace un reflejo en el cristal y claro, cuando te da el sol, dependiendo de qué zonas, ves una raya en el cristal, que si te paras a verlo, lo ves, si no, nada. Pero del resto lo noto un coche tremendamente bien construido, tremendamente cómodo, suave. Ojo, cuidado, porque he leído una prueba en la que se decía, claro, el Clase C nuevo no tiene la misma sensación que debería tener un Mercedes de verdad. Y es cierto que lo que tenemos en mente por Mercedes es un coche súper silencioso, súper suave, súper blando, súper confortable. Eso es un Clase E. Y ojo, yo probé la nueva generación de Clase E hace un año y es cierto, es un Mercedes de la leche, tremendamente suave, tremendamente cómodo, pero no es para todos los públicos porque es demasiado. O sea, cuando me refiero a demasiado es demasiado suave. Entonces, el Clase C no está enfocado tanto a un público de Mercedes con esas características, está enfocado más a un público que quiere un coche confortable, cómodo, con cierto toque, no voy a decir cierto toque deportivo porque eso sí que lo tiene más el Serie 3 de BMW o incluso el A4, pero sí que tiene un cierto toque un pelín más duro que a cierta generación, ciertas personas, cierto público es lo que está buscando, ¿no? Es lo que prefiere, es lo que... Y no, por ejemplo, yo no buscaría un coche tan blando como un Clase E, estaría buscando un coche como un Clase C, un coche un poquito más duro, que me aporte un poco más, que sienta un poco más la carretera, no sé, que sea un poco más moderno en ese aspecto, no tan elegante y clásico como un Clase E. Vamos a hacer incorporación y para que veáis un poquito la aceleración que genera este coche, ¿no? Desde 60 para que lo veáis. Sí que es un motor que genera un pelín de ruido en ciertas ocasiones, porque no deja de ser un motor 1500 de 4 cilindros con, bueno, eso, que no es un motor tremendamente grande, ¿no? Sí que nos imaginaríamos que en un coche de este estilo igual hubiera pues un motor 2000 mínimo con pues eso, sus 150, 170 caballos. Y es un motor 1500, es algo que me choca un poco, y por lo que puede hacer un poquito más de ruido en ciertas aceleraciones, pero aún así anda muy bien. Yo noto que tiene potencia suficiente para el día a día. Aquí quiero hacer un apunte y es ya con la experiencia que tengo de los coches, ¿no? de probar ya muchos Mercedes con muchos motores. Si vais a hacer autovía, autopista habitualmente, yo no os recomiendo los motores pequeños en gasolina, porque sí que es cierto que hace cuestión de 2 años he probado un CLA, me parece que era 200 gasolina y, si mal no recuerdo, era tracción a las 4 ruedas. Cuando lo probé en autopista sí que noté que le faltaba un poco. Entonces ahí dije yo, ostras, para las personas que vayáis a hacer un poquito más de autopista, meteros a lo mejor en diésel, iros al 220 o al 200, porque sí que vais a tener un poquito más de respuesta. Un poquito más es casi el doble de par motor en el motor diésel que en el motor gasolina. Entonces, tener en cuenta ese detalle. Si no, para el día a día,
El 180 está bien. Si podéis ir al 200, pues hombre, son 34 caballos más, que siempre se agradecen. Entonces yo jugaría con eso, entre el 180 y el 200 para el día a día. Y como veis, pues control de velocidad, adaptativo por radar, con control de señales, adapta la velocidad con las señales y tiene mantenimiento en carril. Es tan cómodo y tan suave que no lo notas. Es muy sutil la asistencia de conducción de este coche. O sea, ahora mismo me está asistiendo a girar, pero lo está haciendo tan suave, tan fino, no lo notas. Y a veces te quiere corregir y no es como muchos coches que te da un tirón, ¿no? Que el volante de repente te da un tirón y dices tú, pero ¿por qué me estás castigando de esta manera? ¿Por qué me estás corrigiendo tan bruscamente, ¿no? Mercedes no lo hace de esa forma. Mercedes lo que hace es genera un poquito más de resistencia. Tú cuando estás manteniendo el coche entre líneas, lo que estás haciendo es jugando, ¿no? entre los lados y estás moviendo el volante. Entonces cuando te estás acercando a una línea, lo que hace es generar un poquito más de resistencia para que notes que no tienes que ir más hacia la izquierda. Lo hace de una manera tan sutil. Ahora, por ejemplo, fijaros, ahora está generando un poquito de presión hacia la izquierda. Lo está haciendo él, o sea, ahora mismo lo está conduciendo, está tomando de la curva, pero lo está haciendo de una manera tan suave que se hace súper cómoda la conducción con la asistencia de Mercedes. Comodísima, de verdad. Y eso sumado al volante, que es muy cómodo. Sí que al principio es más complicado, fijaros, ¿vale? Sí que al principio es más complicado el tema de la botonera que sea táctil, porque hay que acostumbrarse, porque tiene formas y hay que estar generando así hacia arriba, hacia abajo. Se hace un poco raro, pero bueno, es costumbre, ¿vale? Si te acostumbras ya, luego ya lo mueves sin problema ninguno, como cualquier otro volante con botones, ¿no? Pero sí que es raro, pero sí que es muy cómodo el volante. En suspensiones y en un poco de plataforma del coche, ¿vale? Suspensiones hay varias. Yo ahora mismo estoy probando el AMG Line con la suspensión un poquito más dura, pero yo no la noto. Noto un coche súper confortable, que no noto la suspensión dura, porque sí que en algunos AMG Line sí que notabas un poquito más de resistencia y decías tú, ostras, cuidado que se vuelve un coche un poquito más deportivo, y yo lo que quiero es que sea un coche estéticamente bonito, con cierto toque, pero que sea confortable. Y este sí que noto que la generación del Clase C nuevo es un poquito más confortable, no tiende tanto a la deportividad como sí que en otras clases, ¿no? Por ejemplo, en el Clase A. El Clase A con AMG Line sí que era un poquito más duro y la suspensión la notabas un poquito más, que notabas un badén o un bache o imperfecciones de la carretera, y sí que generaba un poquito más de deportividad en ese aspecto. En el Clase C no tanto. Otra cuestión es el eje trasero direccional. Yo no lo pagaría porque lo veo poco, no sé, que no le veo mucha utilidad, porque básicamente lo que hace es girar las ruedas traseras hasta 2,5 grados, que es muy poquito, muy poquito. El radio del coche sobre el que se gira, si tú te paras, giras el volante de todo y aceleras, te hace un radio, ¿vale? Un círculo, ¿vale? Pues lo que estás ganando es medio metro de radio, es muy poquito. ¿Puede ser cómodo y confortable? Yo, sinceramente, para lo que vale, no lo veo útil. Pero está bien que por lo menos te lo pongan, ¿no? Hombre, si vas con presupuesto de sobra y te sobran ahí esos 1.500 euros, pues dices, ostras, pues se los meto al coche, porque en autopista, autovía, lo vas a notar, la comodidad del coche. Yo no creo que tanto en ciudad, aunque sí que lo vas a notar un poquito más ágil, pero sí que lo vas a notar un poquito también en autopista. Todos son extras, o sea, todos sumar. Si le puedes añadir eso, pues eso que ganas. Me parece precioso toda la integración digital que tiene ahora Mercedes. Y sé que muchos me vais a comentar, ¿no? Lo de que la parte del climatizador, es digital y tenía que ser analógico, con botones y todas esas cosas. Os doy la razón hasta llegar a Mercedes, porque Mercedes tiene uno de los controles por voz
mejores que hay en el mercado. ¿A qué me refiero? Tú al control por voz le puedes decir que te suba la temperatura del conductor, la del acompañante, la de las plazas traseras, que te ponga una emisora, que te dé, como visteis, por ejemplo, que puse la dirección, ¿no? Es, ya os digo, un control por voz espectacular. Y ayer estuve jugando con él, estuve haciendo un montón de pruebas y le decía que mi temperatura a 21 grados, la temperatura del acompañante a 23, que la parte trasera la tuviera a 17 grados, que la parte trasera izquierda la tuviera a 25 grados. Entonces sí que alguna vez me hacía repetirlo, pero sí que lo noto ya que es un control por voz que hace prácticamente todo lo que le pidas así un poco normal, ¿no? Entonces puedes estar conduciendo, prestando atención a la carretera y le dices, oye, que ponme la temperatura a 23 grados y te la pone clavada. La verdad que el control por voz de Mercedes es algo espectacular en ese aspecto. Así que tampoco me preocupa tanto, de todas formas lo tenéis ahí siempre, no es un menú que se oculte, siempre está disponible el climatizador en la parte baja de la pantalla. Y la pantalla es súper cómoda de ver. Sí que la noto un poquito baja, porque por ejemplo cuando nos marca ahora esto, si tú estás prestando la atención a la carretera, esto está muy bajo, ¿vale? Esto está en una posición muy baja. Entonces sí que yo, por ejemplo, le estoy prestando más atención al Head-Up Display. En el Head-Up Display ahora me está poniendo cuál es la salida que tengo que tomar, que es pues básicamente por detrás, siguiendo a la moto esta, ¿no? Sí que está un poquito baja, pero es cómoda, es rápida, si le das a los botones funciona rápida, como veis, o sea, si entras en navegación, si entras en teléfono, va muy fluido, o sea, va muy fluido. Tenéis Apple CarPlay, si queréis entrar en Apple CarPlay, pasa que yo ahora creo que no tengo conectado el teléfono, pero sí que va perfecto en ese aspecto. Es un sistema multimedia muy bueno. El cuadro central lo podéis modificar de un montón de formas diferentes. Podéis poner uno que me gusta mucho, es el de asistencia, y te va marcando todos los coches. Si tuviera coches alrededor, ahora mismo no, pero fijaros, ahora van a venir ahí un par de coches y entonces te los marca en la pantalla, así como lo de Tesla, te va marcando un poquito todo, las líneas que tiene detectadas. En este caso tiene la línea detectada de la parte central y la parte de la derecha. O sea, es un asistente bastante curioso en ese aspecto, que te va marcando así un poco todo. Cuando llegáis a un semáforo, se apaga si están las baterías cargadas. Ahora mismo, como no están las baterías cargadas, que ese es un punto, debería de marcarte el estado de la batería, ¿no? No encontré en ninguna función o en ningún menú un lugar en el que nos marque el estado de la batería. Porque sí que estaría bien saberlo, ¿no? Aunque es una tontería porque no puedes hacer nada. Sabiendo el estado de la batería no puedes hacer nada. Pero sí que estaría bien por lo menos que te lo marcara de alguna forma. Y me ha detectado ese coche como un peligro, un obstáculo. Qué cosa más rara. Fijaros, el consumo instantáneo hasta aquí, lo que acabamos de hacer desde el principio, llevamos un 7,1 de media. Pensar que este es un coche que todavía está por rodar, tiene 1000 y pocos kilómetros. Sinceramente no le noto pegas. No noto pegas así del coche más que los plásticos de las puertas, que ojo, cada vez sois más los que me decís, Christopher, a mí me gusta que sea un plástico duro porque cuando entras y sales lo puedes rozar y no se estropea, lo puedes limpiar bien y no se rasca, y los niños en la parte de atrás no lo rascan al salir, porque hay niños que a lo mejor pues salen un poquito más bruscos, ¿no? Entonces, yo creo que para gustos, a mí me gusta más, si me meto en un coche de estas características de 50.000 euros, que fueran acolchadas. Es una tontería, es una chorrada, pero me gustaría que fuera un poquito más, que tuviera un poquito mejor acabado en ese aspecto. Para gustos, como siempre, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta para mí. Del resto tampoco le he visto nada malo, he visto que es un Mercedes bien hecho. Cierto, sí, hay una cosa más, las palancas de la parte superior, la del intermitente y la palanca de posición de la caja de cambios. Lo mismo que el clase C, lo mismo que en muchos coches que ya he comentado, que no me gusta que sean tan endebles, que tienen un tacto que no me gusta, que sea un tacto como si estuviera en un coche de calidades bajas, no sé, los noto, y es algo que yo por lo menos estoy tocando seguido. La palanca del intermitente estoy seguido poniéndola. Entonces, para alguien como yo que siempre la está poniendo,
El tacto de las palancas estas es un tacto, no sé, pero son las dos únicas cosas que yo le he encontrado. El resto, confortable, sabiendo que estoy en una versión AMG Line, que es una versión un poquito más dura. Si no queréis esta sensación deportiva, que no es una sensación deportiva, tenéis el acabado Avantgarde, que el Avantgarde lo que hace es ser un coche también un poquito equipado, pero sin tender a esa deportividad. También con un paquete estético, no es el paquete de serie, pero bien equipado igualmente. En precio, sabiendo que estamos en Mercedes, no lo veo caro. Sabiendo que estamos en Mercedes, que Mercedes es una marca muy cara, siempre es lo mismo, ¿no? Si te vas a Mercedes, siempre vas a saber que vas a pagar un sobreprecio por ser Mercedes. Eso no es algo que haya que ocultar y no es algo que no se sepa, ¿no? Mercedes es caro de por sí. Sabiendo eso, es un coche que parte de 45.000 euros, le añades el paquete AMG Line Premium, te vas a 5.000 euros más, fácil, 5.000, 7.000 euros más. Pues yo creo que en precio está normal. Estás en un coche de 50.000 que le metes 4 descuentos y estás en un coche de 45.000 euros. Pues no lo sé. Esperar que viene gente con prisa, que ya estamos en Madrid y la gente se estresa. Y bueno, lo de la cámara de 360 grados es una barbaridad. O sea, tú le haces así y estás viendo el coche en tiempo real por todas las esquinas, si estás aparcando cerca, si no, lo puedes poner en modo automático, luego lo puedes ir girando para verlo en tiempo real. O sea, es que esto es una pasada. O sea, lo puedes reducir, puedes estar viendo el coche cómo está aparcado ahora mismo. Esto es exagerado. O sea, esto es algo que no tiene nombre. Fijaros qué pasada. Me parece algo espectacular. Lo puedes aumentar para ver si las llantas están casi rozando o lo puedes disminuir. Pues es que es espectacular. Consumo que nos hizo ahora 7,3 de media. Para estar hablando de un coche que todavía tiene cierto rodaje, este coche yo creo que va a andar en torno al 7. Debería de andar en una media de un 7. Es un consumo que creo que está más que bien para ser un coche de lo que es, ¿vale? Pues es un coche bastante grandote, es un coche bastante pesado, es un coche que, bueno, que tiene mucha electrónica que también que asistir, porque eso es algo que a veces hay que tener en cuenta. Hay muchísimas cosas que se me quedaron al tintero, como por ejemplo la iluminación digital delantera, como son muchísimas cosas con la tecnología de los motores. Las cajas de cambios ahora se retocaron para los sistemas híbridos, pero chicos, es enorme, este coche es enorme. Si tuviera que explicarlo, tendría que hacer una trilogía fácil de lo que es. En la descripción os dejo la revisión en profundidad en los que os hablo de todos los acabados, precios, equipamientos, todo. Así que bueno, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.